La realidad política de nuestro país sigue dando que hablar y llena líneas de los diarios de todo el mundo, ¿no? Devaluaciones diarias, recortes, endeudamiento catastrófico, bueno, las LEVAX. ¿Y cómo afecta todo esto a Mauricio Macri? ¿Cómo afecta todo esto a Cambiemos, la coalición política gobernante? Y, obviamente, si esto beneficia o no a la oposición. Van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con Ignacio Liendo, especialista en estas cuestiones. Ignacio, buenas noches. ¿Cómo te va? Mucho gusto, gracias por invitar, como siempre. No, por favor, Ignacio, gracias por venir. Bueno, No es apto para cardíacos Argentina. No. Es un país intenso. Y te enferma el claro, corazón. con una, leer el diario. Claro, con una élite política, por llamar comillas, por llamarla de alguna manera, una clase dirigente venal. ¿Élite? Sí, élite por usar por una por categoría. la plata que tiene. Claro, por usar una categoría de la ciencia política, pero en realidad son grupos de poder que se disputan el poder encarnizadamente en relación con actores, estrecha con actores internacionales. Y en el medio el pueblo argentino que es sometido a presiones extremas desde todo punto de vista. Lo que está haciendo Cambiemos, que era previsible, sobre todo cuando uno piensa en la figura de Macri y su entorno, lo que representa el PRO y lo que representa los grupos de poder que se articulan en torno a la figura de Macri, era previsible que ocurriera lo que está ocurriendo. Previsible para los que estamos en esto hace muchos años y seguimos en los temas, pero no necesariamente para la gente que creyó en el cambio. Pero no podría ser de otra forma. No, creyó en el cambio, la gente creyó en el cambio. Y sí, esto hay que decirlo, porque esto va a ser materia de estudio, por más que le duela a muchos, una hábil estrategia de comunicación montada por Durán Barba, Marcos Peña, y seguida al pie juntillas por Mauricio Macri, y en aquel entonces todos los errores que cometió y el propio desgaste que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner luego de 12 años de gobierno, de primero su marido y después ella, ¿no? Pero era previsible que esto ocurriera. Lo que sí llama la atención son los datos. Argentina tiene un problema estructural muy, muy grande. No es el déficit fiscal en primera instancia, como dice el Fondo Monetario Internacional y como dice el gobierno, el oficialismo. En realidad el principal problema de la Argentina es la escasez de dólares. El país no produce la suficiente cantidad de dólares que requiere el normal funcionamiento de su economía. Ese es un problema. Después el otro problema son los precios relativos, o sea, la inflación, que no solamente no se pudo parar, que fue una de las promesas de Cambiemos, sino que se aumentó de un modo exponencial. Y el otro problema sí es el déficit fiscal. Después muchos otros, ¿no? Problemas de infraestructura, etcétera, bueno, etcétera. Los problemas y la pobreza. Y la pobreza, ni hablar. Vos fíjate que lo que ha logrado nuestra clase dirigente, Argentina, a principios de la década del 70, era un país completo, bien, eran 25 millones de habitantes, no 40 y pocos, era un país con pleno empleo, era un país donde solamente había un endeudamiento externo con organismos internacionales de crédito de 7.000 millones de dólares. Hoy está bien que no es lo mismo el dólar de aquella época que el de ahora, pero hoy son 200.000 millones de dólares. Se fugaron en el gobierno de Macri 56.000 millones de dólares hasta el presente. 20.000 en lo que va del año. 20.000 en lo que va del año, 56.000 en lo que va de la gestión. Es un país para sacar, no para poner. La venalidad de la clase dirigente y la clase empresaria y además, es lo que explica, discúlpame, ¿no? Sí. Es lo que explica esto que dice, ¿cómo puede ser que un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes haya 35% de pobreza? Bueno, es que es un país que está articulado en torno de los intereses de las corporaciones y no en orden al interés nacional y el interés general. Eso es lo que te explica esta realidad, que es flagrante, y que este gobierno, contrariamente al eslogan de promesa cero que prometió al principio, pobreza cero, claro. Pobreza cero, lo cual es hasta ridículo visto en perspectiva, no solamente no cumplió, sino que agravó un incremento. O sea, es una situación compleja. Hoy está el tema del dólar, el tema del riesgo país que vuelve, las empresas que están en Argentina que están en picada. Este lavallato criollo ha empeorado la posición de las compañías nacionales en el parquet de la Bolsa de Nueva York. O sea, es realmente, no hay ninguna buena noticia del oficialismo, excepto que la oposición está dividida. Hay una serie de el peronismo está totalmente fragmentado, desprestigiado. Hay una serie de actores dentro del peronismo que tienen claramente una actitud colaboracionista con el gobierno por una serie de relaciones intensas que hay entre ellos, y
Por otro lado, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es funcionar al gobierno en esto de polarizar con esta fuerte estrategia de comunicación que tiene el gobierno, que realmente es muy exitosa en función de sus intereses, Sí, ¿no? quizás si no hubiesen apoyado un poquito más a Daniel Scioli. Ahora, Ignacio, vamos a extirpar de alguna manera Sí. a la élite dirigente, a la élite Sí. política esa que vos dijiste hace un rato. La gente. La gente. ¿Cómo lo toma esto y cómo, digamos, con tus sondeos, y cómo vamos a llegar al mes de diciembre? Porque una cosa es agosto, una cosa es septiembre, una cosa es octubre, pero todos sabemos lo que pasa a fin de año, o lo que puede pasar, son esos fantasmas Sí. que nos quedan. Bueno, mira, cuando vos mirás estudios de opinión serios, no los que están estrictamente enfocados en lo electoral o en la pregunta tipo ¿a quién votaría hoy si las elecciones fueran hoy? Los estudios que son más intensos, más profundos, de mayor calidad, vos ves claramente que hay un sector de la población que apoya el PRO, apoya al presidente Macri en torno al 24-25%, que ahora sí te lo traduzco en términos electorales, que fue el que lo votó en primera vuelta, el núcleo duro que lo votó en primera vuelta Macri en el 2015, en agosto del 2015. En las PASO fue. En las PASO, exactamente. Fue quien se manifestó el otro día en la ciudad de Buenos Aires, en esta marcha inducida por el gobierno, y es ese núcleo duro, como bien vos dijiste, es un núcleo duro que tiene una fuerte carga de odio respecto del peronismo, es profundamente antiperonismo, profundamente antipopular y profundamente antinacional. Eso está medido y es claro, y en ese sentido esa manifestación fue genuina. ¿Quiénes son? Son personas que viven en los centros, en los grandes conglomerados urbanos, no necesariamente en el conurbano bonaerense, sino en las principales capitales, fundamentalmente la capital federal, en torno a los barrios de la zona norte y el microcentro Las porteño. personas que no les importa si el pan vale 10 o vale 100. Exactamente, gente que tiene otros ingresos, tiene otro ideario político y se identifica con el presidente y con políticas afines, se identificaron a lo largo de la historia con otros sectores de esta misma naturaleza. Hubo un solo momento de convergencia entre los distintos sectores, que fue el regreso a la democracia, que marcó de algún modo una cuestión transversal a todos los sectores políticos. Eso es lo que vos ves cuando mirás el estudio de opinión. El resto, hay un núcleo duro en torno al 30%, que se identifica con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, independientemente del peronismo. Ya cuando pasan a Sí. ser como una religión, ¿no? Exacto. En la que no puede haber ninguna crítica. Exacto. A ver, de decir, Macri va devaluando un 3% diario la moneda, lo que se afanaron los CAI y lo niegan rotundamente, ¿no? Exactamente. Ahí hay una cuestión fuertemente ideológica, de identificación, y que tiene que ver, también hay una explicación profunda, esto tiene que ver con que la verdadera grieta en Argentina es una grieta que tiene más de 200 años y tiene que ver con el enfrentamiento de alguna manera entre los sectores nacionales, populares, que se identifican con el país, que se identifican con el Estado, que se identifican con la intervención del Estado, y son los sectores populares que entienden que debe haber una articulación política que los represente y que lo que importa es que el Estado sea fuerte. Entonces se identifican con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y se identifican con la figura de Cristina Kirchner. En el medio tenés un 40, un 45% de la población, que es la que hábilmente, por la estrategia, insisto, de Durán Barba y Marcos Peña en el 2015, fue inducida en el balotaje a votar por Mauricio Macri. Esa estrategia fue inteligente. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está ahora esta gente? ¿Cómo está basculando? Mucha de esa gente está fuertemente influenciada por los medios y otra no tanto. Y otra está viendo cómo paga la boleta de la luz. Exactamente. Ignacio, si volvemos para atrás en la historia de nuestro país, ¿con qué modelo podríamos identificar a las políticas del macrismo? En algún punto, bueno, la historia vos sabés, ¿no? Solo se repite como farsa, decían por ahí. La historia es cíclica, es una espiral, no necesariamente es lineal, pero evidentemente uno puede identificar cosas que se replican. Empiezo por lo inédito, o sea, realmente es inédito porque vivimos una época, como definió el filósofo polaco Bauman, una época líquida. Es inédito lo de las comunicaciones transversales que implican las redes sociales, la telefonía celular, la sociedad de la información, todo eso es estrictamente novedoso y fue hábilmente utilizado por el gobierno en todas las campañas electorales en las que ganó
las elecciones. Eso por un lado, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones sociales y ligadas a la comunicación y a la sociedad de masas que son notablemente inéditas de esta época. El resto de las políticas no son nuevas, lo vivimos en gran medida en la década del 90 con el gobierno de Menem y el de la Alianza. El ministro era el mismo, que era Domingo Felipe Cavallo, y lo vimos también en la dictadura con Martínez de Hoz, donde Cavallo y otros referentes que hoy están en puestos de comando, en el Banco Nación, claro. en el Banco Nación, en el Banco Central, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el núcleo duro de esas políticas? Por simplificar, tienen que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Tiene que ver con, a partir del año 71, cuando cae el gobierno de Nixon en Estados Unidos, se promueve una fuerte financiarización de la economía internacional, un fuerte proceso de globalización. Tiene que ver estrictamente con eso, con la primacía de Wall Street sobre el planeta y la disputa que eso hoy implica con Rusia y con China. En esa cuestión, en ese espacio de intersección de esa disputa global, se encuentra nuestro país. Claramente este gobierno está alineado con unas fuerzas en esa disputa que son las que responden a Wall Street, ¿no? Habrá que ver hasta cuándo la gente cree esto de que van a eliminar la pobreza y, por otro lado, cómo siguen disimulando que parecen más el modelo de José Alfredo Martínez de Hoz o Domingo Felipe Cavallo y no la propuesta que hacen. Ignacio, te agradecemos por haber formado parte del espacio. Gracias y por la recorrida, por el panorama político fantástico que nos hiciste. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sigue con nosotros en nuestra pantalla.